Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Hoy el Señor en su palabra nos interpela con su Evangelio, con la liturgia de la palabra donde nos dice a propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos. Mucha gente se siente segura de las cosas materiales que ha logrado obtener con su trabajo. Pero hay otros que con el simple hecho de asistir a la Eucaristía, de tener una oración, de hacer obras de caridad, es suficiente, se siente seguro, se siente realizado. Pero hoy el Señor advierte ante todas esas cosas que a lo mejor nos asegura estar bien y a lo mejor tenemos algunas cosas que mejorar. Por eso hoy el Señor nos dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy te invito a escuchar con mucha disposición la palabra de Dios. Nos va a ayudar precisamente a saber qué nos garantiza la vida eterna y qué más tenemos que hacer, tenemos que buscar. Bienvenidos. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía por nuestro servicio en la Iglesia, por ese servicio que incluso llevamos desde la oración frecuente, sin desfallecer, como nos lo decía el domingo anterior, es un servicio a la Iglesia. Oremos al Señor en esta Eucaristía y pidámosle para que cada Eucaristía nos motive a servir. Que cada despertar, cada mañana nos preguntemos, ¿qué tengo por hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que ayudar? Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del débil, sino que escucha las súplicas de quien es agraviado. No se desatiende el gemido de un huérfano, ni el continuo lamento de una viuda. Los afligidos alcanzan el favor de Dios y sus ruegos llegan hasta el cielo. La oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta llegar a Dios. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende y como justo juez restablece la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ya estoy a punto de ser sacrificado. Llegó ya el momento de mi partida. Afronté dignamente el combate. Llegué a la meta, me he mantenido fiel hasta el presente. Solo me falta recibir la corona merecida, que un día me ha de entregar el Señor, justo juez. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan con ilusión su venida gloriosa. La primera vez que hice mi defensa ante el tribunal, nadie me asistió. Todos me abandonaron. Que Dios se los perdone, pero me asistió el Señor y me hizo fuerza para que por mí llegue a término la predicación del Evangelio y puedan escucharla todas las naciones. Y como me libró de la boca del león, el Señor me seguirá librando de todo mal hasta llevarme sano y salvo a su reino del cielo. A Él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el 10 de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el
fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, hoy como el publicano y el fariseo, llegamos a tu presencia. Tú conoces nuestras debilidades y cómo caemos y ofendemos a Dios. Otras veces nos esforzamos para hacer tu voluntad. Toma tú lo bueno que nos has dado para gloria de Dios, pero también haznos caer en la cuenta de nuestra fragilidad. Todos los días deseamos vivir en humildad, pues un corazón piadoso y humilde tú no lo desprecias. Te imploro que me libre de las garras del egoísmo, que no viva únicamente para mí, para nunca despreciar a los demás, haciéndome creer que somos superiores a ellos. Contamos con tu bendición, eres nuestra mayor esperanza. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy escuchamos en el Evangelio, en la liturgia de la palabra, algunos comportamientos de los cristianos, de los que creen, o seguramente sí, tienen a Dios en el corazón. El Señor nos habla de la actitud que debe tener tanto el que está puro de corazón como aquel que está lleno de pecado. Y lo que nos muestra el Evangelio, para ir profundizando en él, nos muestra cómo un fariseo le habla a Dios en el templo de todo lo que hace. Le dice, se coloca aparte. Ese parece ser como un signo de no puedo estar con los pecadores. Aparte es que a lo mejor no tanto me ve a Dios, sino me ve a los demás. Y dice, se coloca aparte y empieza a orar así: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás. Ahí hay el primer pecado de aquel que se cree que no es pecador. El decir que no soy como los demás. Ya esa es una actitud de desprecio hacia los que son pecadores. Y dice, no soy como los demás, y hay dos puntos: ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Los recaudadores tenían una mala fama, y la mala fama era robaban a los demás. Y por eso aquel fariseo pues conoce la fama quizás de aquel recaudador, y por eso dice, no soy como aquel recaudador, porque aquel recaudador, nada más con el simple hecho quizás de sentarse en la última banca o estar allá en un rincón del templo, era una muestra para el fariseo que era un tremendo pecador. Él mismo se excluye, y quizás su actitud de arrepentimiento le hace ver a los demás que sus pecados son graves y son grandes. Ahora bien, ¿qué sucede con aquel hombre, con aquel fariseo? Aquel fariseo incluso le cuenta lo que hace con los demás, o ni siquiera con los demás, sino lo que hace consigo mismo. Dice, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. A veces a nosotros nos gusta es no tanto decirle a Dios lo que hacemos para bien, sino nos gusta es que los demás sepan lo que hacemos. Y aquel fariseo no estaba tan lejos de eso. Quería que los demás supieran lo que hacen. Y por eso el pecado grave para este fariseo, aparte de decirle a Dios lo que hace,
rechaza, desprecia a los demás. Y luego nos presenta Jesús en el Evangelio al pecador. Y miren la actitud del pecador, que puede ser esa actitud que a lo mejor nosotros tenemos ante Dios. Dice: oh Dios, ten compasión de este pecador. Sencillamente, dice el Evangelio aquí que estas fueron las cortas palabras de aquel recaudador ante Dios en el templo, porque las demás palabras son la descripción que da Lucas de aquel recaudador, o que la da el Señor. Mira lo que dice aquellas características. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía. Ni siquiera levantaba la mirada. Ese es un gesto de humildad, de reconocer sus errores y sus defectos. ¿Cómo reconocemos nosotros nuestros errores y nuestros defectos? Muchas veces los reconocemos es sencillamente cuando ese defecto, ese error me ha traído graves consecuencias. Ni siquiera lo reconozco cuando tengo un hermano de la iglesia, de la comunidad, que me llama, me corrige, me enseña, ni siquiera lo escucho. Me lleno de soberbia. Me lleno de soberbia y terminamos diciendo: yo soy así. ¿Y qué? Y esa es una actitud de soberbia. No hay humildad de no reconocer los errores. Es verdad que habrán algunas cosas que lo que dice el otro no son así, pero hay cosas que sí sabemos que son defectos y que ya no los podemos ni siquiera aparentar. No podemos tapar el sol con un dedo ante los demás, y los demás a leguas se dan cuenta de nuestros defectos, de nuestras actitudes. Por eso el Señor muestra estos dos grandes ejemplos. Uno, el del fariseo. En la iglesia a veces suelen haber muchos fariseos. La persona que le gusta gritar cantando, para que todo el mundo me vea que yo canto. De repente la persona que le gusta sentarse en la primera banca, otros les gusta sentarse a lo mejor porque quieren escuchar, no quieren tener ninguna distracción, y no es que los de atrás se distraen, pero buscan siempre estar cerca del Señor. Pero de quienes se sientan en la primera banca, incluso para que el sacerdote los vea, eso se llama ser fariseo, y el Señor lo denuncia. Y fíjese qué pasa, que nos sentamos de primero, pero cuando volteamos vemos a la señora que se lo pasa en la bodega de la esquina hablando de los demás. Y entonces, si hay alguien a la que le gusta calentar la oreja, terminamos: allá está la vecina, la que habla mucho. Eso es el fariseo. Eso es diciendo: yo no soy como ella. Mire esta pecadora comulgando y ni se confiesa. Eso es el fariseo. A nosotros no nos toca juzgar, eso le toca a Dios. Ahora bien, dice aquí el Evangelio que el mayor pecado del fariseo era el desprecio. Y muchas veces dentro de la comunidad cristiana hay desprecio. Hay desprecio para aquel que viene por primera vez y nunca lo ha visto en la iglesia. ¿Este quién es? ¿Este de dónde viene? ¿Qué viene a hacer aquí? Yo sé quién es, ese viene de tal parte. Eso es el fariseo, porque despreciamos. Mire, podemos llenarnos, como dice el Evangelio, ¿no? Dice aquí como el fariseo, ¿no? Podemos llenarnos de ayunos, de oraciones. Podemos llorar si queremos en una oración, en la misa. Podemos hacerlo. Pero si desprecio al hermano, todo lo que hacemos no sirve para nada. Ahora bien,
Mira lo que dice el Señor en el Evangelio, en la lectura, en la primera lectura. El Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. Dios no las hace. Pero Dios nos enseña que tampoco nosotros la hagamos. Porque aquí al final dice el Evangelio, dice, pues bien les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador. Miren, voy a contar una experiencia que me pasó a mí hace unos días. Un abuelo, me siento a confesar en la iglesia, y un abuelito ya de la tercera edad venía con una carpetica y lo noté, lo juzgué mal, diciendo, imaginándome, este señor va a venir a quitarme tiempo, o va a venir a quitarle tiempo a otro feliz que quiere confesarse, o viene a pedirme, tiene como pinta de que es alcohólico. Pero bueno, me predispuse con mis juicios. Y reconozco, porque para que veamos que el sacerdote también comete errores, pero eso me enseñó a que yo no sé, no tengo que juzgar al que no conozco, ni siquiera al que conozco. Ya que el Señor, cuando se sentó, me dio una lección, porque era todo lo contrario. Su carpetica era para mostrarme al Señor su trabajo. Su trabajo es ser peluquero. Y venía a ofrecer su servicio para ayudar a los pobres, para cortarle el cabello a los más necesitados, a los pobres, a los mendigos. Vino a prestar, a ponerse a disposición. Y lo juzgué mal, sin conocerlo, y así lo conociera. Después tuve que ir a confesarme yo también. Pero esa es la reflexión que a veces a nosotros, las lecciones de la vida que nos llevan a reflexionar. No tenemos que juzgar la vida, la condición del otro. Yo aquí le he dicho a los fieles, porque el simple hecho de yo ser sacerdote, muchos dicen, Padre, usted que está cerca de Dios. Porque estoy cerca de Dios. Debe ser que no voy a morir a lo mejor de estar cerca de Dios. Es que todos tenemos la cualidad, el don de poder orar. Y a veces le explicaba una vez a un equipo, a un grupo de hermanos del camino neocatecumenal, porque ellos reciben formación, estudian teología, estudian la Sagrada Escritura semanalmente por comunidades, por grupos. La podrán estudiar a lo mejor más que nosotros. Y eso les hacía enaltecerse, como no lo dice el Evangelio, ¿no? El que se enaltece será humillado. Y se enaltecía. Y en una celebración tuve la oportunidad de estar con ellos y agarrar una hojita en donde sacaba algunas ideas, una chuletica. Y entonces uno de los muchachos, cuando ve que busco mi papelito, me dice, sin chuleta, padre. Y eso me llenó a mí quizás a lo mejor un momento de molestia. Pero después me puse a reflexionar, tiene razón. Pero la lección que pude haberles dado a ellos era más de la que ese muchacho pretendía darme a mí. Porque le decía, muchas veces las abuelitas que llegan a rezar y se sientan ante el Santísimo tienen más teología que el que se estudia la Biblia, que el que se sabe la Biblia de memoria. Y eso no es ser fariseo. Eso es ser una persona humilde, que no ha estudiado, que no, a lo mejor ni sabe leer, y le habla a Dios más sinceramente que incluso nosotros que estudiamos teología, estudiamos la Biblia, no la sabemos. Y por eso el Señor, ¿qué nos dice? El Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del débil, sino que escucha las súplicas de quien es agraviado. Y nos lo muestra el Evangelio. Dice Jesús, les aseguro, dice que el que daba
estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. El fariseo hizo muchas cosas, pero despreció. El recaudador agachó la cabeza y levantaba la mirada y reconoció su pecado. En 3, 4 palabras le dijo a Dios lo que tenía que decir y se lo dijo del corazón. Al finalizar dice el Evangelio, dice, porque todo el que se enaltece será humillado. Aquel que se hace grande porque tiene dinero, porque ayuda, porque da limosna, porque reza todos los días, porque viene todos los días a misa. No todos lo hacen, algunos, pero el que se enaltece por eso va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. El recaudador se humilló, pero con esas palabras que dice Jesús se enalteció. Dios lo enalteció, lo puso alto, más alto que el fariseo, que tenía dinero, que hacía obras de caridad, pero lo despreciaba a él. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, nos dice el Salmo responsorial, el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Veamos cómo Dios escucha más a los afligidos. ¿Quién es un afligido? Un pecador que reconoce sus faltas. A ese lo escucha más Dios. A ese Dios le presta más atención. Y no tanto al que le gusta decir, contar todo lo que hace con su dinero. Que Él nos bendiga, nos ayude, que podamos servir, que aprovechemos la Eucaristía, los sacramentos, la oración, no solamente para humillarnos, sino para decirle, Señor, gracias, quizás lo que me has dado no lo merezco por mi pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digamos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que siempre vivan la humildad y la igualdad, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los sacerdotes y misioneros, para que en su ministerio siempre imiten a San Pablo en su seguimiento a Cristo, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las naciones ricas, para que no exploten a los menos desfavorecidos y compartan sus riquezas con todos los pueblos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todas nuestras agrupaciones católicas, para que no exista la división ni la envidia, antes bien trabajen juntos y con humildad por la santificación de todos los fieles, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, los aquí presentes, para que cada día seamos más humildes, para que aceptemos a los demás sin reparo alguno y reconozcamos nuestras debilidades y limitaciones humanas, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela.
bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y es pan para los humildes y sencillos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, con todos los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento.
te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por ser Él quien nos recibe, quien nos perdona, quien nos enaltece cuando somos humillados. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre de sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la humildad que el Señor nos enseña para nosotros también vivirla, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.